Bien, muy buenas tardes, profesoras, profesores, capitanes de diversos equipos que nos reunimos el día de hoy para hablar acerca del primer torneo escolar de debate online Semper Altius del Colegio Everest, que pretende, por lo demás, reunir a diversidad de equipos en torno a temas actuales de contingencia y de razonamiento en general, en este formato que es el formato parlamentario de debate. Es un formato tradicional que se ocupa a nivel global, podríamos decir, puesto que se realiza justamente en este formato el Campeonato Mundial Universitario de Debate, tanto en inglés como en español, que son las dos instancias más masivas que tenemos al menos en Occidente respecto de debate, por lo que bien sirve como plataforma también de proyección para los estudiantes que están justamente interiorizándose en estas materias y luego uno se los encuentra en las universidades representando a sus respectivos equipos. Y ahí es cuando recordamos que partieron con nosotros en el colegio. Así que muy bienvenidas y bienvenidos. Quienes ya me conozco con gran parte de los profesores que se encuentran acá reunidos, saben que somos un conjunto de personas que nos apasiona la argumentación, el debate, y por lo mismo, si es que hubiera alguna duda, no dude por favor en interrumpirme si quiere hacerlo así, escribirme en el chat, o bien dejarlo para el final, como usted guste, estamos acá para solucionar dudas, y especialmente las dudas que se planteen sirven porque luego aparecen en el torneo, y si las podemos adelantar ahora, pues cuánto mejor. Vamos allá entonces, hemos preparado una pequeña presentación. Esta capacitación pretende ser muy eficaz, ir directamente a los puntos que son controvertidos en debate, y dado que tenemos un público tan heterogéneo, algunos tienen gran trayectoria acá en distintos formatos de debate, otros equipos tienen gran trayectoria reconocida también en el formato parlamentario británico, vamos a tratar de tanto llegar a los expertos que podríamos decir ya en este formato, como a los profesores que recién están interiorizándose en esta forma de debate. Vamos allá entonces con nuestra capacitación, que pretende ser sumaria, bastante breve. Hay muchos más temas que conversar, desde ya quedamos a su absoluta disposición, sea a través de WhatsApp, correo electrónico, y si es necesario acudir a alguna reunión con vuestros equipos para efectos de entusiasmarlos y, por cierto, solucionar dudas, cuente también con ellos. Así que el compromiso ya está ahí ofrecido. Vamos a algunos apuntes sobre debate en formato parlamentario británico. Lo que tengo oportunidad de presentarles hoy día es la cristalización de diversos briefings de jueces que se hacen antes de los torneos mundiales, por lo que es más bien un compendio de las preguntas y las respuestas más típicas. Vamos allá, ¿qué pretendemos ver hoy día? De manera muy, muy rápida. Uno, el formato, por cierto, tenemos que ver también el rol del juez frente al debate, que va a ser nuestro evaluador y cómo lo hace. Tenemos que revisar además cómo delibera, cómo se realiza eso, ¿cierto? Los errores típicos que podemos cometer nosotros y también quienes nos evalúan, y tenemos que ver los puntos de orador, que es la famosa escala o rúbrica con que se evalúa este torneo, y otros en generalidades. Como verá, esto promete ser mucho tiempo, así que hemos hecho una selección de temas, a ver si es que con esto logramos solucionarlas. Partamos por el principio. ¿Por qué es finalmente este formato parlamentario de debate? Yo lo primero que quiero presentarles es que este formato está integrado por cámaras. Aquí acaba de pasar entonces la que conocemos como el primer equipo, que es la Cámara Alta de Gobierno. Y la Cámara Alta de Gobierno está integrado por un primer ministro y un viceministro. Eso es como generalmente se les llama en esta nomenclatura de formato, puesto que simula lo que ocurre en el Parlamento británico. Entonces tenemos primera ministra, viceministros, viceministro integrando un equipo. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos entonces al otro equipo. El otro equipo es la Cámara Alta de Oposición. ¿Qué hace la Cámara Alta de Oposición? Bueno, la Cámara Alta de Oposición lo vamos a ver en un momento más, y también está integrado por estos sujetos: el líder de oposición y el vicelíder de oposición. Entonces tenemos estos dos equipos. Y tenemos un tercer equipo en el mismo debate, que es, en efecto, el extensionista de gobierno, es decir, también tiene la postura afirmativa, pero es otro equipo, también se le denomina miembro de gobierno, y también está integrado por dos personas, el extensionista y el látigo. Y por último, vamos a llegar ya al cuarto equipo. Es un formato con 4 equipos. Es una locura, así que vamos a ver luego cuáles son los roles de cada uno. Y la Cámara Baja de Oposición, que es nuestro cuarto equipo, está integrado también por alguien que llamamos extensionista de oposición, miembro de oposición también, y por su látigo, ¿ya? Y ahí entonces, con este esquema en general, tenemos lo que vamos a ver
en nuestros debates. 4 equipos, cada uno con su nombre y cada uno con su rol asignado, ¿no? Vamos viendo entonces particularidades. Recordemos que el formato implica 7 minutos de discurso máximo. Hay, por cierto, un periodo de 15 segundos de gracia al terminar el discurso. El primer minuto es protegido. ¿Qué significa esto? Que del 000 al 0,59 segundos, nadie puede interrumpir al orador que está hablando. Pasado el 59 segundos, llegado el minuto 1, sonará una campana en nuestro chat. Y sonada esa campana significa que cualquier integrante del otro equipo, supongamos que está hablando la primer ministra, y la primer ministra habla el primer minuto, entonces cualquiera del otro equipo, puede ser tanto cámara alta o cámara baja, puede solicitar un punto de información. Puede, es facultativo, es ideal. No existe en este formato una sanción establecida si es que no se aceptan o no se ofrecen puntos de información. Pero en todo caso, cuando los equipos están peleados, el hecho de considerar o no puntos de información puede ser relevante conforme vamos a ver en casos problemáticos de este formato. Entonces, la primera ministra puede aceptar puntos de información cuando ella quiera, en tanto le sean pedidos, ¿cierto? Hasta el minuto 6. Es decir, en el minuto 5,59 sonará otra campana, significando que nadie le puede pedir puntos hasta, ¿cierto?, que termine su discurso, que será el minuto 7, y si se extiende un poco hasta el minuto 7,15. En caso de que se exceda de eso, simplemente se apagará el micrófono. Simplemente se apagará el micrófono. Bien, entonces, fíjense cómo funciona este formato, ¿no? Habla la primer ministra, hablará el líder de oposición, viceministro, vicelíder de oposición, extensionista de gobierno, extensionista de oposición, látigo de gobierno, látigo de oposición. De forma tal que se sigue una bilateralidad durante todo momento en el debate. Entonces, con esta red de flechas ya entendemos cuáles van a ser los turnos de habla. Todos los oradores tienen el mismo tiempo, todos los oradores tienen el primer minuto protegido y el último minuto protegido de su discurso. Vamos derribando un par de mitos. Es falso afirmar que el último orador en látigo deba recibir menos puntos de información. Se aplican las mismas reglas para todos. Usted acepta, usted pide puntos de información en los tiempos que están reglamentados para ello. Veamos a nuestra primera ministra, que va a ser quien va a romper el hielo y que va a partir en este debate. ¿Qué debiera hacer nuestra oradora primera ministra como integrante de la Cámara Alta de Gobierno, no? Bueno, lo primero que tiene que hacer es todo lo necesario para establecer su caso. A mí me gusta partir así porque hay distintos estilos de debate. Hay equipos que tradicionalmente clasifican la tesis en tesis de hecho, de valor, de política, luego definen, luego establecen reservas, establecen criterios, cargas probatorias. Eso es a grandes rasgos lo que debiera hacer, ¿cierto?, esta primera ministra. Sin embargo, hay equipos que no le llaman así y hacen un análisis que no es desde la perspectiva de tesis de hecho, de valor o de política. No existen motivos para pensar que una interpretación o una clasificación de la tesis sea mejor o peor que otra. Si viene un estudiante y dice la tesis que hoy día estamos debatiendo es una tesis económica, es una tesis de papas, si usted quiere le coloca cualquier nombre, y explica qué es lo que significa eso, el juez se queda con la explicación, más que con este conocimiento técnico de haberlo llamado bien como tesis de hecho, de valor o de política, que en ningún caso es algo necesario, es recomendable para ordenar el debate, pero cada equipo tiene en fin su propio estilo. Veremos esto también en un momento más. ¿Qué más? Bueno, todo lo necesario para establecer su caso, y a grandes rasgos, ¿qué podríamos plantear ahí? A ver si esto me acompaña. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que esperamos que haga ahí? Definiciones, las grandes definiciones del debate. Es cierto que las definiciones de diccionario sirven, pero no son suficientes. Pensemos que la RAE cuando define lo hace en cuanto al concepto, en cuanto al término de la palabra. A veces esa palabra puede tener matices e interpretaciones distintas a la luz de la tesis. Es recomendable entonces que esta primera ministra, en lugar de hacer una definición enciclopédica, más bien nos cuente cómo entiende el concepto fundamental de la palabra en el contexto de esa tesis. En definitiva, esperamos que la primera ministra explique de qué se va a debatir, haga, en definitiva,
las explicaciones, valga la redundancia, sobre la tesis que le toca defender y a su vez le señala al jurado qué es lo que va a probar. En definitiva, acá en la primera intervención establecemos las bases del debate, ¿no? Y además debe argumentar. O sea, no tan solo como en una introducción de otros tipos de formatos donde se esperan definiciones y una breve presentación de los argumentos. En este formato se espera que todos hagan de todo. Entonces, la primera ministra debe, además, argumentar. Idealmente, desarrollará uno o quizás todos los argumentos. Eso es parte de la estrategia del equipo. Pero que no se quede tan solo en la definición, que le saque el máximo provecho a sus 7 minutos para adelantar justamente lo más que pueda los argumentos de su propia bancada. Después vamos a ver por qué esto es tan importante, que aproveche justamente de argumentar. Y por si acaso hubiera dudas, ¿a qué nos referimos en esta diferencia entre presentar el argumento y argumentar? Tiene que ver con el desarrollo, ¿cierto?, de la base, de la garantía, la evidencia eventualmente si la tenga. O sea, eso que generalmente en otros formatos guardamos para la argumentación, acá va de inmediato dentro de la primera ministra. Veamos lo que hace luego, ¿cierto? Acabaron los 7 minutos, recibió puntos de información o no. Va entonces luego el líder de oposición. ¿Qué va a hacer el líder de oposición? Bueno, a grandes rasgos, esperamos que nuestro amigo orador haga todo lo necesario para levantar también su caso. En ese sentido, pensamos que debiera partir analizando lo urgente de lo dicho por la primera ministra de gobierno. Si la primera ministra está haciendo una definición tautológica, autodemostrativa, una definición que no permite el debate, que lo desequilibra, debiera ser de inmediato el líder de oposición quien se dé cuenta de este problema y lo denuncie. En ese sentido, este formato supone un trabajo de refutación y análisis desde el principio. No es que exista una etapa especialmente en el debate donde uno refute. Esto se hace desde siempre. Naturalmente, la primera ministra de gobierno no puede refutar, no hay materia antes de ella, pero ya luego el líder de oposición ya tiene materia, por lo tanto podría refutar. Y ahí tenemos entonces la libertad y también el desafío que supone el formato parlamentario británico de debate en cuanto a decidir en estos 7 minutos si voy a dedicarme a refutar, cuánto tiempo voy a dedicar a refutar, qué cosas voy a refutar y qué cosas voy a argumentar para también aliviarle la carga a mi compañero de equipo, que luego vendrá, ¿cierto?, en su intervención. Entonces, análisis urgente de lo que haya dicho el primer ministro, definiciones, la tipología de la tesis, la carga probatoria. En definitiva, en lenguaje vulgar, le digo a mis estudiantes que no permitan que les metan goles de media cancha, estos goles, ¿cierto?, de definiciones, que de repente condicionan el debate, ¿no? Y a grandes rasgos, bueno, si es que hay que impugnar definiciones, pues este es el momento para impugnarlas. Yo le diría a la primera ministro, me parece que su definición de democracia que estamos discutiendo acá no es la adecuada para este debate. ¿Por qué? Ahora, por favor, líder de oposición, si usted va a impugnar algo de lo dicho por gobierno, diga qué impugna, es decir, identifique, y luego señale por qué impugna. Entonces usted tiene que limpiar primero la maleza, digamos, ¿no?, de aquello que quiere impugnar, para recién ahí colocar su propia definición. ¿Sí? No es simplemente colocar definición sobre definición. Cuando hacemos eso, nos arriesgamos a que el jurado finalmente tome un camino que podría ser arbitrario. Y desde mi práctica, desde mi experiencia pasa harto eso, que cuando tenemos debates paralelos, finalmente el jurado dice, ¿por qué tomó este camino y no el otro? Tenemos que preocuparnos de limpiar lo que dijo el otro para situar aquello que queremos colocar nosotros en el debate, por ejemplo, si se trata de definición. Ahora bien, entendamos que si la definición es correcta no pasa nada, la concedo. Estoy de acuerdo, primera ministra, con su definición. Estoy de acuerdo, primera ministra, por cierto, con su interpretación de la tesis. Los acuerdos en este formato permiten que ya eso quede, ¿cierto?, fijo en el debate y vayamos avanzando hacia otras materias. Se atacará lo que estratégicamente el equipo necesite, precise atacar. En este formato pienso también que en la modalidad virtual va a ser muy entretenido el chat que tengan sus capitanes con sus estudiantes para en tiempo real ir diciendo esa definición no, tienes que observarla, puesto que este debate se da mucho en tiempo real porque todos tienen que argumentar y contraargumentar. Analizará las cargas probatorias. ¿Le parece bien la carga probatoria que le asignó la contraparte? ¿Gobierno o no le asignó ninguna? Quizás lo quiera hacer usted. En definitiva, acá podemos establecer a grandes rasgos lo que hace el
líder de oposición. Y por último teníamos acá la propia sustancia. Esperamos que oposición traiga también un caso, ¿no? Por favor, que no se malinterprete esto. Gobierno tiene la carga probatoria de demostrar la tesis. Oposición puede negar las razones que trae gobierno para esa tesis. Y con eso oposición cumpliría con el debate. Pensemos en el formato parlamentario británico. Se supone que viene el primer ministro del gobierno a proponer un proyecto de ley. Esto supone este formato. Y la oposición no quiere que se apruebe. Entonces, no es absolutamente necesario que oposición traiga a su vez otro proyecto de ley, sino que presente buenas razones para oponerse a lo dicho por gobierno. En ese sentido, recalco, no es necesario que oposición traiga un caso. Sin embargo, sí debe tener sus propias razones para estar en contra de lo que dijo gobierno. O sea, una oposición que solo se dedica a refutar lo dicho por gobierno, consideramos en principio que es una oposición insuficiente, puesto que está dependiendo de lo dicho por gobierno para efectuar su intervención en debate. Esperamos que en este formato, donde son 4 equipos los que interactúan, cada equipo tenga mérito propio para existir. Porque permítanme contarles, tenemos una cámara alta de gobierno, conforme acabamos de ver, una cámara baja de gobierno, una cámara alta de oposición, una cámara baja de oposición. Y si bien es cierto, la cámara alta de oposición con la cámara baja tienen la misma postura, están todos en contra, se disputan lugares entre ellos. La cámara baja va a tener que en algún momento, vamos a ir hacia allá, demostrar por qué lo hizo mejor que su propia cámara alta, sin contradecirla. Entonces, una cámara alta que solo se dedica a refutar, muy probablemente no le va a ir bien si es que su cámara baja trae sustancia propia. Bien, así que vamos viendo ahí, tenemos que tener una existencia propia dentro del debate, no bastará la mera refutación, aunque recordemos, no es exigencia traer un caso. ¿Ya? Si quedan dudas, vamos apuntándolas por ahí, si quiere me las escribo, las dejamos para el final como usted quiera. Habló la primer ministro, habló el líder de oposición. Ahora vamos al viceministro. ¿Qué hace el viceministro? Su nombre lo indica. Por sobre todo tiene que defender a su ministra. Por sobre todo tiene que defender a su ministra. Entonces, va a tener que, supongamos que se pelearon definiciones, que se pelearon cargas probatorias, entonces ahí usted tiene que decidir, querido viceministro, ¿va a conceder al otro equipo lo que le refutó? ¿Lo va a defender? ¿Qué va a hacer con ello, no? Entonces hay que tomar una decisión ahí, porque pensemos que ya habló su compañera, que es la ministra, usted es el viceministro, con usted se acaba los tiempos de discurso de su bancada. Entonces tiene que tratar de decir todo lo que preparó con su bancada en el tiempo de preparación, valga la redundancia. Listo. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué esperamos que haga? ¿Conceder, defender o refutar lo fundamental? Vamos allá. A ver, esta cosa. Un segundo, por favor. Listo. Defender a su ministro, por cierto, tiene que defender a su ministra, que era la que estaba hablando antes, continuar con su caso. Si la ministra alcanzó a plantear un argumento, pues bueno, usted tendrá que desarrollar los demás, porque ya después no va a poder desarrollar más argumentos. Es cierto que luego puede seguir pidiendo puntos de información a los otros equipos, pero depende de que se los concedan. Y un punto de información son solo 15 segundos. Si se me quedó todo un argumento afuera, está complicado que logre hacerlo vivir en 15 segundos, y más encima, sujeto al azar o al arbitrio de que me den la palabra, ¿no? Agotar el caso, agotar el caso. Piense que usted es la última palabra de su cámara alta. Agote el caso. Ojalá se pueda retirar del debate con la satisfacción de haber dicho todo lo que prepararon. Y aquí podría ser, ¿ah? Podría ser. ¿Será que me adelanto a anticipar lo que va a decir la cámara baja? Porque recordemos que se va a dar la tesis y cada quien prepara. La cámara alta prepara por su lado, la cámara baja prepara por su lado, aun cuando las dos sean de gobierno. No se conocen, no interactúan entre sí. Entonces, mientras yo soy cámara alta de gobierno con mi compañera ministra, estoy preparando el caso y a su vez, paralelamente, la cámara baja, que también es de gobierno, está preparando el caso. Y probablemente vamos a tener los mismos argumentos. El asunto es que la cámara baja va a estar escuchando lo que dijo su cámara alta para tratar de tirar argumentos mejores, más trabajados, más profundos. Por eso, si es que yo como cámara alta dejo algo sin decir, estoy entregando en bandeja a mi cámara baja la ventaja sobre mí.
porque recordemos que si bien es cierto, somos aliados, por cuanto defendemos la misma postura, somos todo gobierno, la Cámara Baja va a tratar de robarme el puesto y lucirse más en debate. Así que tratar de agotar el caso. Y podría ser, anticipar las bajas es una estrategia que he visto en debate avanzado, resulta bien, anticipar. Yo creo que la Cámara Baja va a decir esto y referirse. Y ocurre a veces que justamente eso es lo que dice la Cámara Baja y uno dice, wow, esta Cámara Alta efectivamente dejó sin caso a la Cámara Baja. Listo, ya sabemos lo que tiene que hacer el viceministro de gobierno, defender a su ministra y agotar todo lo que pueda. Y por cierto, tendrá que refutar lo que dijo el líder de oposición. Pensemos que conforme avanza el debate hay más materia. Por lo tanto, hay más que refutar, más materia se va acumulando. Entonces, cuando vamos llegando al final, el debate ha crecido. Pensemos que este debate dura prácticamente 1 hora de análisis. Listo. Primer ministra, líder, viceministra, y ahora viene el vicelíder de oposición. ¿Qué tiene que hacer nuestro vicelíder de oposición? Nuestro vicelíder de oposición tendrá que hacer lo mismo. Supongamos que seguimos peleando en definiciones, en conceptos, en cargas probatorias. Él, perdónenme lo vulgar de la expresión, pero tiene que cortar el queque. Es él quien tiene que decir, se va a acabar el debate en las cámaras altas, vamos a pasar ahora a las cámaras bajas, yo cierro el debate en las cámaras altas, por lo tanto va a tratar de que el debate ojalá quede lo más formado posible para asegurarse los primeros lugares de este debate. Son 4 equipos. Los jueces tendrán que adjudicar primer, segundo, tercer y cuarto lugar. Nadie quiere quedar cuarto. Entonces voy a tratar de lucirme, cosa que cuando los jueces revisen el debate digan, quienes más aportaron en este debate fueron las cámaras altas. Y entre las cámaras altas aportó más, por ejemplo, oposición o gobierno, porque estamos peleando los puestos entre todos. Conceder, refutar lo fundamental, por cierto, y bueno, blindar a su líder. El viceministro de gobierno, al igual que el vicelíder de oposición, son cargos muy nobles, porque en definitiva lo que hacen es ensalzar a su líder, protegerlo al final del día, ¿no? Entonces, tiene que blindar a su líder, si lo atacaron, defiéndalo, o bien deje ir la razón, ¿no? También hay un tema prudencial ahí, quizás hay argumentos que es mejor dejar ir, no porque yo no tenga razón sobre ellos, ¿no? Sino porque estratégicamente quizás tardo mucho tiempo en explicarlo. Y lo que quizás quiere el otro equipo es que yo gaste tiempo explicando un argumento que quizás no es tan relevante. Todas estas decisiones estratégicas se van adquiriendo con la práctica. Desarrollar lo propio. Y aquí me voy a detener un segundo. Supongamos que la Cámara Alta, estamos en las cámaras altas, que el líder de oposición dijo que su equipo trae 5 argumentos. Supongamos eso. El líder de oposición solamente desarrolló 3. Entonces ahora el vicelíder de oposición quiere desarrollar 2 nuevos argumentos. Entonces uno dice, pero Ricardo, eso no puede ser, porque si este sujeto va a desarrollar 2 nuevos argumentos, la Cámara Alta de Gobierno ya habló. ¿Cómo los va a poder refutar? Y acá se pone complicada la cosa para los jueces. Si yo soy segundo líder de oposición y voy a desarrollar un nuevo argumento, si yo quiero que ese argumento sea oponible, es decir, que los jueces en su evaluación lo consideren para hacer el contraste entre mi Cámara de oposición y la Cámara de Gobierno, tendré que concederle un punto de información a la Cámara Alta de Gobierno. Pensemos, por ejemplo, acá, por si acaso no se entiende, pensemos, por ejemplo, que junto con Felipe somos las cámaras altas de oposición, en tanto que el profesor Roberto con el profesor José son la Cámara Alta de Gobierno. Ya habló el primer ministro Roberto, ya habló mi líder Felipe, ya habló el viceministro profesor José, y ahora estoy hablando yo como vicelíder y quiero presentar una nueva razón. Entonces Roberto y José van a decir, ¿pero qué oportunidad tengo yo de refutar tu razón, Ricardo, si es que ya gasté mi tiempo? Bueno, yo consciente de eso, si es que quiero, y usted me lo pide, le daré el punto de información a usted después de explicar mi argumento. Porque así entonces el jurado entenderá que tuvieron la oportunidad de referirse a ese argumento. Supongamos que yo tiro un nuevo argumento como segundo líder de oposición y no le doy la palabra ni a Roberto ni al profesor José, sino que le doy la palabra a la profesora Jimena, que ya es de la Cámara Baja de Gobierno. Uno dice, Gobierno no tuvo la oportunidad de refutar lo dicho por la Cámara Alta de Oposición, así que en la comparativa entre estas 2 cámaras, la razón dicha por Ricardo no va a valer para la Cámara Alta de Gobierno porque la Cámara Alta de Gobierno quedó en la indefensión.
Entonces, el uso de los puntos de información es muy estratégico, repartir los argumentos también lo es. Generalmente la oposición no se arriesga a esto, generalmente la oposición lo que hace es que su líder presenta todo, todo, cosa que el vicelíder solo se dedica a profundizar para no arriesgarse a esto. Pero a veces no se puede. A veces hay muchas cosas que refutar al primer ministro y no alcanzo a desarrollar todos mis argumentos. Así que este debate tan dinámico supone grandes desafíos de estrategia para nosotros y para nuestros estudiantes. Bien, desarrollará lo propio, cuidado con lo que acabamos de conversar del nuevo argumento de la indefensión, porque muchas veces uno dice, mira, el primer lugar queda para la Cámara Alta de Gobierno y el segundo lugar queda para la Cámara Alta de Oposición. Y vienen los estudiantes y dicen, pero profesor, no puede quedar el primer lugar para la Cámara Alta de Gobierno si nunca respondió lo que dijo mi vicelíder de oposición. Y la verdad es que uno dice que no tuvo oportunidad de hacerlo. ¿Ya? Bien, así que atención con esas cosas del debate, y también cabe la posibilidad, dado que es el último que habla por su equipo, que anticipe quizás lo que van a decir abajo. Pensemos que la forma en que debaten las cámaras altas con las cámaras bajas es que la cámara alta va a tratar de dejar a la cámara baja sin nada importante que decir, cosa que su paso por el debate ojalá sea lo más intrascendente posible. Así yo me aseguro estar por encima de esa cámara. Ya luego, si habré refutado bien a alguna de mis cámaras que están del otro lado, por lo menos entonces me aseguré un segundo, un tercer lugar. En fin, se acabó el debate de las cámaras altas. Ya habló primera ministra, ya habló líder de oposición, ya habló viceministro, ya habló vicelíder de oposición. No hay receso, no hay receso. Inmediatamente le damos la palabra al otro equipo, que es la Cámara Baja de Gobierno. Y ahí surge nuestro orador llamado extensionista o miembro, que también tiene 7 minutos conforme todo lo que hemos conversado, ¿no? Y este extensionista o miembro, ¿qué esperamos que haga? Su nombre lo dice, que extienda el debate, ¿no? Que mejore, que profundice. En definitiva, esta palabrita me gusta mucho, llevarse el debate para la casa, sin contradecir a su cámara alta. Recuerde que usted también es gobierno, también quiere que se apruebe la tesis. El asunto es que usted quiere que se apruebe por sus razones, más que por las dichas en la cámara alta. Entonces, acá se produce algo genial, porque yo soy cámara baja, estoy escuchando mi cámara alta, y si se le queda algo en el tintero, yo lo voy a decir. Si hay una razón que no hayan profundizado, yo la voy a profundizar, y voy a secuestrar lo dicho por ellos en mi favor. Al final del día voy a procurar ser más trascendente en el debate. Y ahí está el juego, ¿no? ¿Quién profundiza más y mejor? Bien. Entonces, ¿qué debiera hacer? Extender, 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 presentar. Si usted quiere presentar nuevas razones, presente nuevas razones. Acá tenemos un asunto. ¿Puede la Cámara Baja presentar nuevas definiciones? Que es un tema que hemos discutido mucho con los jueces. Y la respuesta es, en principio, no. Puesto que si las definiciones fueron selladas arriba, a la Cámara Baja le toca jugar con las definiciones que ya se acordaron en el debate. No puede llegar a decir, mira, ya, ok, la definición de democracia fue esta, fue aceptada por oposición, y yo quiero cambiar la definición por otra definición de democracia. No, no puede, porque eso implicaría contradecir a su Cámara Alta. Si usted quiere, puede mejorar esa definición. Si usted quiere, puede agregar elementos a esa definición. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre mejorar una definición y cambiarla? Depende del caso a caso. Y ahí es donde hacemos este desafío entre la retórica de los estudiantes, que muchas veces tratan de hacerle creer al jurado que lo que está haciendo es agregando, cuando en realidad está contradiciendo flagrantemente a su cámara alta. Me quiero detener acá un segundo. Si yo contradigo a mi cámara alta, está mal, pero no implica ningún lugar automático. No, porque, no, es que este equipo contradijo a su cámara alta, así que merece un cuarto automático. Eso es falso, no hay reglamento que así lo plantee. El acuchillamiento que se llama en este formato no implica un cuarto automático. No hay lugares automáticos. Por lo que si contradice, acuchilla a su cámara alta, como se llama, tendremos que ponderar los jueces cuán relevante es ese acuchillamiento en el debate, ¿vale? Y según esas circunstancias, adjudicarle un lugar. Por cierto, acuchillar a la cámara alta eso es algo negativo. Y al ser algo negativo entonces, lo que ocurre es que se va a ponderar mal, pero no implica en ningún caso un lugar preestablecido. La pregunta fundamental para nuestro amigo extensionista, ¿qué es lo original que usted aporta al debate? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es única suya?
Porque al final del día, si lo que usted me plantea son puras derivaciones o repeticiones de lo dicho por la Cámara Alta, es muy difícil que usted al terminar el debate quede por encima de esta, porque vamos a entender que todo lo dicho por usted depende de su Cámara Alta. La idea es que trate de innovar, ¿sí? De innovar. Entonces, fíjense que cuando preparamos, siendo Cámara Baja, tratamos de hacer una lluvia de ideas lo más grande posible. Cosa que cuando está hablando mi Cámara Alta, yo digo, perfecto, esta idea ya la dijo mi Cámara Alta, ok. Esta idea la dijo, pero le faltó esto, así que lo voy a agregar. Esta idea no la dijeron, así que yo me voy a encargar de ella. Entonces, pensemos que el debate tiene esta vitalidad, ¿no? Yo puedo tener todo el debate preparado, pero luego cuando el debate se hace, quizás mi Cámara Alta tomó todos mis argumentos, de forma tal que voy a depender de mi propio ingenio en ese momento para poder salvar el debate. Veamos, veamos. Entonces, hay que refutar lo dicho por la Cámara Alta de oposición, por cierto. O sea, hay que recordar que somos gobierno en este sentido, ¿no? Por lo tanto, voy a atacar lo dicho por la Cámara Alta de oposición. Voy, además, y atención con esto, defender a mi Cámara Alta. Pero hay que tener cuidado con esto, porque si yo me pongo a decir a los jueces, señores jueces, muchas gracias a mi Cámara Alta que dijo esto, y analizo el debate, y finalmente comienzo a demostrarle a los jueces que el debate se está inclinando a favor de gobierno por lo que hizo la Cámara Alta, entonces yo digo, bueno, le voy a dar el lugar a la Cámara Alta y no a usted. Por lo tanto, hay que definitivamente inclinar el debate con materia propia, con materia propia. Atención con esto, ya lo veníamos conversando, las definiciones se heredan, Cámara Baja, es una jugada muy límite cambiar las definiciones, si la hace, cuidado, porque lo van a acusar de acuchillamiento, de contradicción, y eso puede ser más o menos grave en debate, y los temas fundamentales muchas veces también son heredados, a veces vienen polémicas desde arriba, que uno ni siquiera pensó y le toca hacerse cargo, ¿no? Si las evade, el juez debiera darse cuenta que usted evadió esa polémica para hacer esta comparación. Y si las asume, y más encima las soluciona, entonces se posicionó por encima de las dos cámaras anteriores, de inmediato, ¿no? Bien, eso es a grandes rasgos lo que debiera hacer nuestro amigo extensionista. Habló el extensionista de gobierno. Ahora va a hablar el extensionista o miembro también de oposición. ¿Y qué va a hacer? Lo mismo, extender, mejorar, profundizar, tratar de llevarse el debate, tratar de demostrarle al jurado que el debate real empezó ahora, digamos, las razones fundamentales están expresadas acá, en mi discurso de extensión, ¿no? Sin contradecir a su Cámara Alta. ¿Qué es lo original que aporta al debate? Esa es la pregunta fundamental también acá. Y prácticamente lo mismo que hemos conversado, pero acá ya habló el extensionista de gobierno. Por lo tanto, usted que es extensionista de oposición, tiene la oportunidad de empezar a refutar de inmediato al extensionista de gobierno y referirse a él y tratar de echar abajo sus razones. Entonces acá de nuevo es la pregunta típica, ¿no? A ver, Ricardo, me estás diciendo que tengo que hacer varias cosas. Tengo que aportar materia original. Tengo que referirme eventualmente a problemas que se hayan dado en las cámaras altas. Y más encima me pides que refute al extensionista del otro equipo. Y la respuesta es que sí. Todo eso es lo que puede hacer. ¿En qué proporción, con qué relevancia, cuánto tiempo va a destinar? Son temas suyos. Son temas suyos, son temas de repente viene cierto un extensionista que tiene muy buenas razones, pero se engolosinó refutando al otro. Y sus razones quedaron fuera. Que no le pase. Hay un tiempo que uno trata prudencialmente de distribuir entre construir y deconstruir lo dicho por el otro. ¿Ya? Y conforme avanza el debate se acumula más materia, así que esa decisión es más difícil, ¿no? Refutar lo dicho por alta de oposición. Y de nuevo, cuidado con defender a la Cámara Alta. Es bueno defender a la Cámara Alta, sí, pero si usted le otorga mucho mérito, después su Cámara Alta le ganó el puesto. ¿Ah? Así que eso también con prudencia, pura estrategia. Las definiciones se heredan, los temas fundamentales también se heredan. No obstante, usted, y eso es lo que esperamos, que si usted heredó temas fundamentales, los solucione. ¿Puede ganar el debate? Sí. Puede ganar el debate solucionando los grandes temas y puede ganar también el debate sin solucionarlos y trayendo temas aún más importantes. En definitiva, lo que les quiero contar es que cada debate se evalúa en sí, porque los jueces al terminar tienen que preguntarse, ¿quién habló lo más importante en este debate? ¿Quién marcó el ritmo en este debate? Y según eso vamos a asignarle el mérito de cada una de las bancadas. Habló entonces el extensionista de gobierno, habló el extensionista de oposición, ahora habla el látigo de gobierno. El látigo de gobierno, este nombre, ¿cierto?, es muy figurativo, ¿no? Porque lo que viene a hacer es reforzar lo ya dicho.
reforzarlo, pero por favor, no resumirlo. O sea, al final del día, de repente tenemos látigos que lo que hacen es repetir lo ya dicho en el debate. Y muchas veces, ustedes posiblemente lo saben, ven a los jueces que ya incluso dejan de tomar apuntes. Primero, el juez ya está cansado a esa altura, hay un tema cognitivo ahí, que el formato parlamentario de debate tiene en deuda, que requiere un gran entrenamiento de parte de los jueces. Y en segundo lugar, eh, no basta la mera síntesis del debate. Necesitamos, en efecto, hacer una evaluación del mismo. No es un resumen lo que se persigue en el látigo, sino un análisis de lo que pasó. Claro, para hacer un análisis hay que resumir, correcto, pero resumir es un medio para analizar, no es la finalidad que se persigue. Entonces yo recordaré lo que dijo, ¿cierto?, el extensionista de oposición, brevemente, resumo. Y luego lo valoro en el contexto del debate y digo, mire, pero eso, en realidad ese argumento nació muerto por lo que dijo mi cámara alta. Uf, cuidado, porque ahí le estoy dando el mérito a la cámara alta. En realidad ese argumento murió cuando mi extensionista dijo esto. En definitiva, nos vamos a dar cuenta también que el látigo de gobierno tiene una labor muy noble, que es prácticamente decirle al jurado que el debate fue mejorado gracias a ¿quién? A su extensionista. Las grandes razones de este debate, su señoría, las trajo mi extensionista de gobierno. Y si yo logro convencer de eso al jurado, entonces tendré el primer lugar. Bueno, reforzar el caso, hay que reforzar el caso, y aquí me voy a tener un segundo. ¿Qué pasa con esto? Con desarrollar nuevos argumentos. Mire, acá hay una discusión a nivel global que cuesta mucho solucionar, me gustaría que la zanjáramos desde ahora, según se está también resolviendo los campeonatos mundiales. ¿Puede el látigo de gobierno presentar nuevos argumentos? La respuesta es sí, puede, puede. No es lo ideal, no es lo ideal, pero puede. ¿Y sabe por qué puede? Porque luego del látigo de gobierno viene el látigo de oposición. Entonces sí podría presentar nuevos argumentos. Ahora uno dice, ¿y por qué el látigo está presentando nuevos argumentos, siendo que hay un rol para eso que se llama extensionista? ¿Habrá algún problema de estrategia ahí? Claro, si es que el gran argumento del debate aparece en el látigo, uno dice, ¿y por qué este argumento no apareció en la extensión? Que para eso es. Porque el látigo tiene que hacerse cargo de refutar, defender, analizar, sintetizar el debate. Por lo tanto, que además tenga que desarrollar una idea completamente nueva, no es una muy buena estrategia. Se puede, pero no es la mejor estrategia. ¿Qué más tenemos acá? Esto es lo que se espera, ¿no? Que resuelva los grandes temas del debate. ¿Y cómo? Basado en lo que dijo su extensión. Este es el látigo ideal. El látigo ideal llega y ve que el debate ya está todo sobre la mesa y dice, perfecto, vamos a solucionar este debate, ¿no? Problema 1. Mire, este problema se soluciona con lo dicho por mi extensionista. Este problema se soluciona por lo dicho por mi extensionista. Y demuestra que lo dicho por su extensionista es tan importante que permite solucionar los grandes temas del debate. En ese momento uno dice, me rindo. La cámara baja, gano el debate. ¿Ya? Entonces, es parte de lo que uno espera que haga. Analizar el debate, ya lo hemos conversado, ¿no? Y, cuidado con esto, no esperamos un resumen, no esperamos una exposición de los considerandos, sino que esperamos que delibere, ¿cierto? Esperamos que analice lo dicho. Ya, está acabando el debate. Y acaba el debate, definitivamente, látigo de oposición. Látigo de oposición. La última persona en hablar tiene todo el debate sobre la mesa. Uf, qué tarea tiene. Se acaba el debate, tiene que reforzar su caso. De nuevo, tiene que levantar a su extensionista, que quizás salió muy herido de las refutaciones que le hizo el látigo de gobierno. Tiene que defenderlo, tiene que defenderlo. Y ahora sí, y aquí colocamos un stop, ni siquiera lo discutimos, no puede desarrollar nuevos argumentos. No, aquí sí que no. Aquí sí que no. Porque usted está cerrando el debate. Entonces, si usted desarrolla un nuevo argumento, el juez podría incluso ni siquiera analizar ese argumento. Hay jueces que lo hacen así y es reglamentario decir, no, esta materia nueva yo ni siquiera la voy a considerar. Así que, para que lo sepan, tratemos de, especialmente si les toca hacer cámara baja de oposición, que la materia la tire el extensionista. No podemos desarrollar nuevos argumentos. Ahora, atención, el argumento tiene una afirmación, tiene un desarrollo y tiene evidencias. Lo importante del argumento es el desarrollo. De forma tal que si yo presento nueva evidencia, no es un nuevo argumento. Perfectamente, y hemos tenido discusiones tremendas acá con los jueces, perfectamente puede venir un látigo a presentar más ejemplos, pero son esos, son ejemplos. Ahora, si me trae una razón
que corresponde a una naturaleza completamente distinta de lo argumentado por su bancada, uno dice, no, eso es nuevo, ¿ya? Y ahí también hay que ir desarrollando los estudiantes esta estrategia de vincular lo que dice con lo dicho por su extensionista, para que no quede esta sensación, ¿cierto?, de que lo que está diciendo es nuevo, para que se note un trabajo en equipo. Mire, de lo dicho por mi extensionista se puede derivar esto. A veces esas derivaciones pueden ser muy lícitas y el jurado puede interpretar que nacen del mismo argumento, por lo tanto no serían nuevas, ¿ya? Habilidad también ahí en ese sentido en cuanto al trabajo en equipo. Por eso los equipos que mejor se comunican son aquellos que tienen mayor rendimiento al final, ¿no? Yo tuve, perdón, la autorreferente, tuve oportunidad de ser campeón mundial de debate con mi compañera que estudió fonoaudiología, y logramos como sumar el mundo jurídico con mi compañera fonoaudióloga, que tenía un montón de otros antecedentes, y finalmente, porque tenemos la posibilidad de comunicarnos de manera muy eficaz, terminamos sacando ventaja a los otros equipos. Resolver los grandes temas del debate, basado en su extensionista, analizar el debate, y no queremos un resumen, no es eso lo que pretende este rol. Y eso es entonces, y este es el esquema como nos queda, ¿no? Son 4 equipos, cada equipo integrado por 2 personas, cada uno habla de manera intercalada, y ya se acabó el debate, los jueces se retiran, y tienen la difícil labor de establecer primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y cuarto lugar en ese debate, según lo dicho. Y es ahí entonces cuando los jueces, ¿cierto?, echamos un mito cerebralmente y también con nuestros apuntes, porque estamos tomando apuntes en tiempo real. Algunas cosas que yo le planteo a los jueces, y dado que acá también hay profesores que ejercen también como jueces, es importante saberlo, ¿no? A los jueces necesitamos devastarle la expectativa, ¿sí? Dado que los jueces se dedican a debate, los jueces que los van a evaluar practican debate a nivel universitario, entonces muchas veces las tesis como que vienen con una idea preconcebida de la tesis. Entonces viene alguien y me habla de otro tema y yo digo, no, pues no tendría que haber evaluado la tesis así. No, el juez no puede hacer eso. El juez debiera enfrentar el debate sin ninguna expectativa, para solamente hacerse cargo de la realidad de lo dicho por los oradores. Y ahí hay algunas consideraciones sobre sesgos cognitivos que nosotros capacitamos y le decimos a los jueces, primero juez, usted trate de ser lo más tabula rasa posible. Si usted estudió medicina, no por eso le va a dar mayor prelación a los argumentos científicos. Si usted estudió derecho, no por eso le va a dar más prelación al argumento legalista. No. Hay que ver qué es lo que pasa en el debate. Y para eso se establece una métrica, que es la del votante informado. Profesores, yo hasta el día de hoy no sé qué es lo que es un votante informado, como tampoco sé lo que es el sentido común, ni como tampoco sé lo que es lo normal. Me cuesta entenderlo, ¿no? Por lo tanto, tratemos de que los debatientes expliquen las cosas lo más posible, desconfiando del jurado. Yo creo que hay que desconfiar del jurado, derechamente. Hay que desconfiar de sus capacidades, no hay que pensar que él va a completar el silogismo, ni siquiera hay que pensar que es una persona que tiene habilidades para entenderme. En la medida que yo sea lo más ordenado, aumenta mi probabilidad de hacerlo, ¿ya? Porque lo que nos piden es aplicar la duda cartesiana, decir, en definitiva, dudar de todo. Si viene un orador y me dice, es que la vida es lo más importante, yo lo anoto, la vida es lo más importante, pero lo anoto como una afirmación gratuita. Puede que tenga una formación católica, tomista, etcétera, sobre los derechos fundamentales, pero después puede venir otro y me dice, no, lo más importante es la libertad, porque por eso tenemos ejércitos que están dispuestos a dar su vida en defensa de lo que se considera libertad. Me parece, tiene más razonamiento lo segundo que lo primero, y por eso me voy a inclinar. Así que en debate no hay cosas obvias, porque justamente tratamos de no proceder de oficio. Entonces, todo nuestro conocimiento privado tratamos de esconderlo bajo la mesa y que ojalá influya lo menos posible en el debate, ¿ya? Así que incluso las cosas obvias, tratemos de refutarlo, ¿ya? Lo obvio por obvio se calla y por callado se olvida, decimos muchas veces. Y esto que parece tan obvio de que los jueces no tienen que fallar de oficio es un problema constante. Para esto es muy importante el sistema de toma de apuntes. Me parece que es una de las habilidades fundamentales que se trabajan nuestros estudiantes, y ya luego cuando uno los va siguiendo en la universidad, le terminan agradeciendo, porque cuando estamos en un debate muchas veces muy rápido, donde la forma está al servicio del fondo y no al revés, muchas veces se habla muy rápido, entonces vamos desarrollando habilidades para apuntar más y mejor. Por eso es tan importante que ojalá tengamos un sistema de toma de apuntes donde vamos anotando lo que dice el otro y tiremos una flechita, qué es lo que voy a refutar de eso. En la medida que sea ordenado también, aumenta las probabilidades de que el juez también lo sea y comprenda mejor el impacto de lo que yo digo frente a lo que dice el adversario en el debate. ¿Ya?
¿Qué otra cosita tenemos por acá? La evaluación del debate, ya nos empezamos a meter en esto. Cumplimiento de roles. Los jueces deben evaluar en virtud del cumplimiento de rol. Si el debate avanza y hay problemas con las definiciones, los jueces van a decir, oh, esto le dolió a la Cámara Alta de Gobierno, ¿cierto? Porque si hay problemas con las definiciones, eventualmente el gobierno no las estableció bien. Entonces, hay que cumplir el rol. Y uno dice, está bien, pero en realidad el extensionista se dedicó solo a refutar. No alcanza. Acá me quiero detener un segundo. Las buenas refutaciones pueden ser exquisitas extensiones. Sí, pues, porque cuando yo digo que lo que me está señalando mi extensionista, la extensionista de gobierno, profesora Jimena, está señalando el argumento A. Si yo le digo a la profesora Jimena, yo soy extensionista de oposición, que está equivocada su extensión, porque B, estoy refutando con materia, y esa materia también constituye extensión. Hay oradores que juegan sobre seguro y le dicen a los jueces, hey juez, ahora voy a decir mi extensión, atento. Entonces el juez anota extensión y no tiene por dónde perderse. Hay otros oradores que no tienen tanta estructura porque no quieren o porque simplemente por cualquier motivo, y el juez debiera, más allá de que si el orador dice que es la extensión, el juez debiera ser capaz de reconocerla también en las refutaciones, ¿ya? Así que muy buenas refutaciones sí pueden ser extensión. En ese sentido, las recusaciones no son considerables como extensión. Porque si yo digo extensionista de gobierno, ¿no? Me parece que lo que usted dice, no estoy tan de acuerdo con lo que usted dice. Me queda esta duda. Me parece que además podría no funcionar en este caso. Uno dice, pero está poniendo en duda lo dicho por el otro. Finalmente, ¿cuál es su materia propia para lo que está diciendo esta persona quede por encima? Entonces, en cuanto a la extensión, puede ser materia absolutamente nueva, pueden ser muy buenas refutaciones, pero las recusaciones generalmente, salvo casos muy excepcionales, no alcanzan a ser extensiones. Cumplimiento de rol, fundamental. La evaluación de los argumentos, ¿sí? Dado que cada quien tiene un rol establecido que va creciendo conforme crece el debate, la evaluación de los argumentos se entiende que se hace en el contexto de ese rol. Y por eso explicábamos hace un rato, ¿qué tal si viene el segundo líder de oposición, presenta argumentos completamente nuevos y les da los puntos de información a la Cámara Baja de Gobierno? No le da ningún punto de información a la Cámara Alta. Sus argumentos yo los voy a evaluar en el contexto del rol, porque ese nuevo argumento, y lo explicábamos al principio, no tuvo oportunidad la Cámara Alta de Gobierno de refutarlo. Entonces podría ser un tremendo argumento. Pero si la Cámara Alta no tuvo posibilidad de refutarlo, yo no voy a poder decidir el orden entre las dos según ese argumento. Entonces puede que la Cámara Alta quede por encima y gane el primer lugar de gobierno y la Cámara Alta de oposición quede en segundo lugar. Y entonces la Cámara Alta de oposición va a decir, pero ¿por qué? Si mi argumento no lo respondió nadie. Sí, está bien, señor, pero su argumento usted lo sacó cuando el gobierno ya no podía responder y ni siquiera le dio un punto de información. Así que yo, de acuerdo, su argumento es total y habría ganado el primer lugar, pero no alcanza a posicionarse por encima de la Cámara Alta de Gobierno porque no había posibilidad de comparar su tremendo y genial argumento. ¿Ya? Eso es importante porque los argumentos se evalúan a la luz también del cumplimiento de rol. ¿Qué más tenemos acá? Argumentos que pasan. Generalmente se habla de esto, ¿no? El argumento se presenta de una manera, luego evoluciona en el debate y tenemos látigos que son muy buenos y se van dando cuenta cómo queda ese argumento. A veces quedan migajas, a veces queda una estructura del argumento, a veces no queda nada. Entonces, revisar los argumentos que pasan. Acá hay goles que son indiscutibles. A veces hay equipos que tiran un argumento, el otro nunca lo refiere. Entonces, ese argumento pasó hasta el final. Y puede que ese argumento, profesores, sea una falacia. Puede que ese argumento diga, esto es cierto porque así lo dijo su majestad el rey. Y uno dice, qué mal argumento. Lo anota acá, ¿no? Pero si el otro no lo refuta, entonces el argumento pasó, su majestad el rey, quizás con puntaje muy bajito, pero pasó, yo no lo puedo refutar. ¿Ya? En ese sentido también hay técnicas muy entretenidas, el volteo, ¿cierto? Que por ahí emplean algunos equipos. Cuando tomo la razón de uno y la doy vuelta. Volteo el argumento. O es más, cuando tomo la razón de mi cámara alta y la doy vuelta para analizarla desde otra perspectiva, estoy volteando el argumento, ¿no? Eso también se le denomina enjuague.
tomo lo que dijo el otro, lo subsumo en mi métrica, por ejemplo, o en mi caso, y tengo nuevas perspectivas del problema. Estoy enjuagando. O bien, finalmente arriba discutieron de manera súper desordenada, supongamos eso, y viene un extensionista y dice, señores del jurado, tenemos que ordenar este debate. Establezcamos una métrica, es decir, establezcamos criterios para ver qué argumentos deben pasar y cuáles no. Y comienza a establecer los criterios que no establecieron las cámaras altas. Perfecto, perfecto. Porque pensemos que la cámara baja está al acecho de lo que la cámara alta o haga mal o no haga. ¿Vale? ¿Qué más tenemos acá? Todos los argumentos falaces ya los referimos. No es labor del juez salir a cazar falacias. Las falacias las cazan los oradores, las denuncian los oradores, y el juez, según eso, procede. ¿Ya? El juez, por más que se haya capacitado en lógica, no debiera, ¿cierto?, eliminar un argumento por considerarlo falaz si es que el otro no lo ha denunciado. Ya les conté este tema de la oponibilidad, ¿cierto? Que si yo estoy desarrollando un argumento nuevo en la cámara alta, le dé el punto de información al otro. Y los puntos de información. Los puntos de información son juegos de avispa, le digo yo a mis estudiantes, ¿no? Usted entra, pica y se retira. Atención con esto, el punto de información no es necesariamente una pregunta. Puede ser una observación, adelantar mi argumento, puede ser presentar una pequeña evidencia. Eso debiera durar, profesores, 15 segundos. Y tratemos de promover eso en nuestros estudiantes, la capacidad de síntesis en el punto de información. A veces tenemos estudiantes que son muy tímidos. Entonces, no sé, es de primero medio. Y viene un estudiante de cuarto medio, y más encima el estudiante de primero medio es tímido. Y viene el estudiante de cuarto medio, entonces le dio la palabra al estudiante de primero medio, y el de cuarto medio va y habla 2 minutos de su punto de información. Y uno como juez no lo va a interrumpir. No puede hacerlo. Pero no es una buena práctica. Tratemos de todas maneras de entender que si a mí me dan la palabra, yo estoy utilizando el tiempo del otro. Entonces, tratar de ser breve y conciso para evitar esta cosa que pasa tantas veces, decir, ya, entendí su punto, cállese, entendí su punto, cállese, porque si yo estoy haciendo el discurso y viene la contraparte, Emilia, y me pide la palabra, entonces yo digo, Emilia, la escucho. Emilia comienza a hablar, y pasaron 5 segundos y yo le digo, cállese. Uno dice, pero ¿dónde está la bilateralidad de la audiencia ahí? O sea, si le dimos la palabra a la contraparte, respetémosle 15 segundos. Y contraparte, trate también de hablar 15 segundos para evitar esto de cállese y este tipo de cosas que son lícitas en este formato. Este formato muchas veces es tildado de un poquito agresivo y tiene que ver con que nos basamos más bien en el fondo y en la estrategia. Entonces, a algunos les puede chocar, seamos conscientes de eso. 15 segundos me parece que es la medida ideal, ¿ya? Porque ahí no se va a meter ningún moderador. Es el mismo orador el que controla su tiempo. Entonces, si José me pidió un punto de información, se lo di y se extiende, en algún momento yo voy a decir, José, entendí su punto, muchas gracias. Ya, bien. Sigamos entonces. Engagement. Engagement, este concepto que nos vienen, ¿cierto? Los anglos, y cuando uno busca debate en YouTube, lo emplean tanto. Tiene que ver con este como junta y pega, ¿no? O sea, en definitiva, mire, está lo de la cámara alta dando vuelta, pero no sabemos mucho cómo se aterriza. Yo, señores del jurado, le voy a hablar de cómo esto engancha con la realidad. Yo le voy a decir cómo esto engancha con la tesis. Yo le voy a decir cómo esto engancha con este gran problema del debate. Y si lo logra, genial extensionista, porque usted aprovechó todo lo que le dijeron arriba para hacer un giro en el debate y hacer el engagement que esperamos, ¿ya? En definitiva, son palabras que nos vienen desde la práctica anglo, no hay mucho más que decir. Sobre la deliberación, profesores, veamos un par de cositas rápidamente, errores típicos. Profesores, no existen fallos en bloque. Es decir, ¿quién era mi líder de gobierno? Mi líder de gobierno era el profesor Felipe. Entonces mi profesor Felipe lo hizo extraordinario, extraordinario. Yo la verdad es que fui un paquete en el debate, no aporté mucho, y ocurre que las cámaras bajas tampoco dijeron nada. Entonces, no, pero la verdad es que la cámara alta de gobierno lo hizo muy bien. Entonces yo me retiro sabiendo que voy a ganar como cámara baja, supongamos, porque mi cámara alta lo hizo muy bien. No, no, cada cámara trabaja para sí. No se falla en bloque. No es que gane gobierno contra oposición, no. Puede ganar cámara alta de gobierno, cámara baja de oposición, cámara baja de gobierno, cámara alta de oposición. Pueden ser cualquiera de las combinaciones posibles. No se falla en bloque. Nos costó años hacer que nuestros jueces entendieran esto. ¿Ya? No se falla en bloque. Tampoco se califica en base a la retórica. La retórica ayuda a que nos entendamos en este formato, pero lo que queremos es traspasar contenido, estrategia, argumentación. Entonces la retórica ayuda, pero los jueces no debieran dejarse llevar por la retórica para efectos de definir un debate. No podemos privilegiar el estilo deseado. Y esto es muy importante. En este formato se hace el campeonato mundial.
En Colombia debaten como colombianos, en Chile debatimos como chilenos, etcétera, etcétera. Entonces no podemos privilegiar un estilo, ¿ya? Y en ese privilegiar estilo nos respetamos y entendemos que hay personas que son más incisivas que otras, pero no hay un estilo que sea mejor que otro. No hay estilo que sea mejor que otro. Siempre procurando colocarnos en los zapatos intelectuales del otro para ver cómo también recibe mi mensaje, para procurar no avasallarlo. Cuando justamente hay personas que quizás tienen una conexión más inestable que la mía o hablan más despacio que yo, ¿cierto? Llamar también a la conciencia sobre esos temas. El debate no se gana por quien habla más fuerte, de hecho, ¿no? Privilegiar el paradigma esperado. Muchas veces en debate, profesor, ustedes lo saben, se debate acerca de narrativas. Entonces, el juez debiera eliminar estos paradigmas esperados y dejar que los debatientes lo fijen. Ha pasado debates insólitos en los que los debatientes interpretan la tesis de manera insólita, el otro equipo lo acepta, y bueno, es cosa de ellos. Ellos finalmente se pusieron de acuerdo en eso, yo tendré que evaluarlo así, ¿ya? Y no por eso va a ser un mejor o peor debate que el de otra sala. No existen lugares automáticos. No existe, es que no dije extensión, tengo que quedar cuarto. No, es que acuchillé, tengo que quedar cuarto. No, no hay lugares automáticos. Todo se ve caso a caso. Y la verdad es que la relación tiempo, verborrea, calidad es algo que tampoco importa mucho. Puede venir un orador a hablar 1 minuto y hacer lo que otro hace en 5. Cantidad no es calidad. El juez, el juez evalúa lo que se dice en el debate y ya está. Entonces, muchas veces hay oradores que se ponen tristes porque solo hablaron 3 minutos y el otro habló 7 minutos, y después viene el orador que habló 7 y dice, pero ¿cómo voy a perder yo con este equipo que solamente empleó la mitad del tiempo de su discurso? No estamos evaluando acá con cronómetro, en definitiva estamos evaluando las razones que se dan en el debate, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Ya vamos llegando al final, yo sé que ha sido intenso, perdónenme, el formato también lo es, esperamos que nuestros debates también lo sean. Tenemos la escala de los puntos de orador, la escala de Varsovia, que es la que se ocupa transversalmente en este formato, ¿no? Tenemos el 95 a 100, que es probablemente uno de los mejores discursos de la historia. ¿Sí? Ese es el paradigma, hablando de, que tratamos de establecer los jueces para colocar un puntaje de 95 a 100. Yo he visto a oradores de enseñanza básica que me parece que me han dado discursos memorables en la historia. No creo en particular que tenga que bajar Dios hecho carne para dar ese discurso. Creo que los estudiantes lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Es raro, pero bueno, también es raro ver un cometa y a veces se ven. Además tenemos el 92-94, es extraordinario, 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 pero he visto cosas mejores, ¿no? El 89-91 seguimos dentro de la brillantez de la argumentación. El 86-88 estamos hablando de un equipo que yo pensaría que debe ganar el torneo, o sea, a ese nivel, ¿no? Y aquí los jueces se manejan con estas métricas, ¿no? 83-85 son equipos finalistas, 79-82 está por encima del promedio, 76-78 también, pero no tanto, y ya llegamos a la mitad. 73-75 es lo promedio. Un debatiente que cumple con lo que se espera y lo hace bien, merece esta nota. Un debatiente que cumple con lo que se espera y tiene un par de fallas, 70-72, y ahí va la métrica, la pueden revisar luego, va a ser enviada de todas maneras. Y bueno, tenemos el 50-55, donde decimos que finalmente su discurso deviene más bien irrelevante, no aportó mayormente al debate. Y esos son los puntos de orador. Los puntos de orador sirven para la cuenta individual de cada orador. Entonces, si yo califico como juez primer, segundo, tercer y cuarto lugar, los puntos de orador de esos equipos, la suma, va a ser consecuente con el orden de los equipos. Es decir, si Felipe y yo ganamos el debate, la suma de nuestros puntajes debiera ser superior a la del segundo, tercer y cuarto lugar. ¿Ya? Entonces, sí existe un correlato entre eso. Ahora, esos puntitos, Felipe tendrá sus puntitos, Ricardo tendrá sus puntitos y los acumulan para después ver el ranking de oradores. Profesores, perdón por este sprint. La verdad es que la idea es hacer lo más dispositivo posible este formato. Muchos de ustedes ya lo conocen al revés y al derecho, así que espero no haber dado tanto la lata, y para quienes se vienen sumando, bienvenidos. Ojalá nos entretengamos mucho. Gracias a todos, Felipe, te dejo a ti con la moderación ahora, y si hubiera alguna duda, feliz de responderla.